desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios, el Gran Premio que acabamos de ver el pasado fin de semana, Gran Premio de Bélgica, y el Gran Premio de los Países Bajos, que es el que se va a correr este próximo fin de semana. Como ya comentamos la semana pasada, nos vamos a encadenar tres grandes premios. Estamos en el segundo de estos tres grandes premios. Y nada, carrera semana sí, semana también. Y para contar qué es lo que ha ocurrido en Bélgica, lo último que sabemos de Países Bajos y alguna que otra noticia, tengo conmigo, aparte del equipo, tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola a todos y todas. Pues sí, por fin se reanudó la temporada, ¿no? Después de las vacaciones y bueno, ahora comentaremos lo que nos hemos encontrado. Teníamos esa duda de la semana pasada, pues ahora ya están las cosas, me temo que bastante claras. Efectivamente, por fin tuvimos carrera en Bélgica. Y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, y presentado el equipo, lo que vamos a hacer es comenzar por las noticias. No tenemos demasiadas, tenemos una noticia, es relativamente importante, aunque de cara a 2026, pero como todo necesita su tiempo, y todavía no está muy definida, pero creo que lo comentábamos la semana pasada, que estaban ya ahí los semi-anuncios, esos rumores, esas filtraciones, ya están aquí de Audi y de Porsche como motoristas y como incluso una alianza con escudería, posiblemente. Y este fin de semana, aprovechando pues, toda la atención mediática que levanta la Fórmula 1, como decíamos, ¿no? ¿Para qué convocar una rueda de prensa cuando tienes a todo el sector del motorsport informando desde un único punto? Bueno, pues así lo ha hecho Audi y lo ha hecho lo grande. Ha anunciado que hace su entrada a la Fórmula 1 para 2026 con esta nueva reglamentación que se acaba de aprobar con los motores. Lo ha hecho a lo grande porque se han traído una maqueta de un Fórmula 1 con los logos, con ciertos colores que podríamos identificar con Audi más o menos, y que desde luego pues ahí han estado dando algunas informaciones. Emma, no tenemos mucha información, mucha confirmación, pero sí que tenemos algunas líneas que son de las que se han estado hablando durante este fin de semana, ¿verdad? Sí, solo han confirmado que entran en 2026, en un principio como suministrador de unidades de potencia. En principio porque, bueno, esto se da por hecho que no sé cuándo lo harán, pero que Audi también va a ser escudería de por sí, haciéndose con lo que hoy conocemos como Alfa Romeo Sauber. De hecho, en cuestión de horas después de anunciar Audi esto oficialmente, Alfa Romeo también comunicaba oficialmente que el 2023 va a ser el último año que va a dar nombre al equipo, con lo cual pues blanco y en botella es un poco el tinglao con Audi, que en un principio parecía que la situación iba más lento que con Porsche, pero en las últimas semanas pues ha cogido más velocidad el proyecto de Audi hasta el extremo que lo que leía en estos últimos días es que la parte de Porsche junto con Red Bull pues no está pasando por un buen momento e incluso se habla de que podría no materializarse lo de Porsche y Red Bull, aludiendo a que Red Bull pues no le gustaría la idea de que igual Porsche coge demasiado protagonismo haciéndose con parte del equipo y tal, y estaría más por la labor de tratar de convencer a Honda
Que por cierto, Honda al final va a acabar suministrando, va a seguir haciendo los motores hasta 2026. O sea, en principio, este año era de transición para que ya a partir de 2023 los motores se hicieran en lo que está montando Red Bull, con unidades de potencia en Milton Keynes, pero al final han llegado a un acuerdo para que los motores y todo el soporte lo siga haciendo Honda hasta 2025. Y eso es lo que os comento. Lo que estoy leyendo estos últimos días es que Red Bull no le acaba de convencer el asunto con Porsche y podría estar tratando de atraer una vez más a Honda, que, bueno, de momento la película, a Honda, bueno, el año pasado se fueron siendo campeones del mundo y este año pues van a ser campeones del mundo. Es cierto que hay la etiqueta de Honda, sigue habiendo una etiqueta de Honda en los coches, pero no tan grande como la del año pasado, pero bueno, al final, para los que estamos en el día a día, sabemos que esos motores son Honda. Para los que ven Fórmula 1 de Pascos a Ramos, igual no lo saben, lo desconocen. Y no sé si Honda, viendo que sigue dando soporte, al final es como... Sí, dijo que se iba, pero sigues teniendo el cordón umbilical ahí atado, ¿no? De una forma u otra. No se han ido de forma tan drástica como fue la anterior vez que se fueron. O sea que, no sé, igual sí que convencen a Honda, y sobre todo viendo que de momento han conseguido... De momento llevan dos campeonatos, ¿no? Porque este año, evidentemente, yo ya lo doy por ganado por parte de Verstappen y Red Bull. Bueno, yo de esto no poco puedo opinar, pero sí que recuerdo que cuando Fernando anunció que iba a correr en Aston Martin, uno de los argumentos que daba la gente que le parecía bien o que estaba contenta con la noticia era que probablemente a Aston Martin la motorizase Audi, creo recordar, que era el rumor. De esto no se sabe absolutamente nada, ¿no? Pues no. Porque yo sepa, Audi va por el camino ya digo, de hacerse con Sauber, ¿no? Hacer los motores Sí, en Alemania. con Alfa Romeo, vaya. Sí, hacer los motores en Alemania, que por cierto han aprovechado para darle un palito a Mercedes, Sí, diciendo sí, esa fue buena. que va a ser la primera vez en los últimos 10 años que vuelva a hacer su motor en Alemania, a pesar de que Mercedes es alemán y tal, pero los motores no los hace en Alemania, los hace en Reino Unido. Hayan aprovechado ya que estamos, pues pasamos ahí, empezamos a dar palitos, ¿no? Y bueno, pues en principio Aston Martin... Perdón, todo el equipo de Audi entonces estará localizado en Alemania, por lo que entiendo. Sí, la parte de motor, sí, la parte de chasis, pues en Suiza, en lo que es Sauber hoy, tienen unas instalaciones bastante buenas, o sea que esa parte seguiría en Suiza. Si todo va como os estoy contando. Y la parte de Aston Martin con Audi, pues no sé, Aston Martin tiene una gran relación con Mercedes. Creo que Mercedes Daimler tiene un porcentaje de lo que es Aston Martin, marca de coches, ¿no? Creo incluso, y los motores que montan los Aston Martin, que yo sepa, igual me equivoco, son Mercedes, muchos de ellos, ¿no? O sea que, más allá de la Fórmula 1 me refiero, ¿eh? O sea que, bueno, sería un cambio importante cambiar Mercedes por Audi, pero bueno, aquí yo ya he visto de todo. Bueno, además, aquí dentro de lo que es la negociación con Fernando Alonso, con que se vaya para el año que viene, también entraría de que el tema de que tendríamos 23, 24, 25 sin que Audi todavía hubiese entrado en la Fórmula 1, porque la idea es que entren con los nuevos motores en 2026. Es que no tendría ningún sentido que pudiendo entrar con 3 años de desarrollo, pues se vayan a meter ahora en unos motores que no van a tener tanto desarrollo o que van a sufrir unos cambios, además muy importantes, entiendo, a nivel de cómo funcionan, ¿no? Porque si nos vamos a pasar a un combustible distinto, nos vamos a pasar a una capacidad eléctrica distinta, porque van a ser, recordemos, 50-50,
no tiene sentido pues meterse en los motores que se van a meter ahora para entrar en 2 años. O sea, porque en 2023 casi lo daríamos por perdido. O sea, eso no tendría mucho sentido, la verdad. Y luego también lo que dice Emma, ¿no? Las ramificaciones que puede haber de, sí, entras en este equipo, pero Mercedes tiene parte del accionariado y hay, pues a nivel empresarial, ya cierta relación, desde luego, pues no la haría viable. Tengo curiosidad cómo, por ejemplo, se va a llamar el equipo, por ejemplo, en 2024, donde ya no va a estar Alfa Romeo y si entra Audi, se seguirán montando Ferrari, entiendo, ¿no? Hasta 2026 que entra Audi. No dejaría de ser curioso que la escudería se llamara Audi algo y los coches montaron Ferrari. No sé cómo lo van a hacer, cómo lo van a plantear, pero me llamaría la atención. No sé, aquí ya sabéis, cuando pongan la pasta encima de la mesa, tendremos el nombre del equipo. Eso Y, nos pasa yo creo que todos los años con alguno de los equipos y bueno, a ver, vemos que, por ejemplo, Toro Rosso ha cambiado por temas de marketing, se ha pasado a Alfa Tauri, que recordemos que es la filial, entre comillas, de ropa o la marca que tiene de ropa el conglomerado de Red Bull, o sea que aquí a saber quién mete la pasta y qué les interesa poner en el nombre. y después, si por un casual lo de Red Bull y Porsche se tuerce, ¿dónde iría Porsche? Pues vete tú a saber, ¿no? Sería también... Yo creo que incluso podría ser más interesante que sucediera esto, ¿no? Porque sería, por un lado, que tendríamos otro motorizador, que por cierto, esa es otra. Se da por hecho Audi, que ya está confirmado, y Porsche, pero yo he escuchado incluso que van a sumarse otro motorizador venido de la parte asiática del mundo, allá por Corea del Sur, una cosa así. O sea que, oye, por mí encantado. Hace años, pues éramos los tontos, la Fórmula 1 eran los tontos, eran los únicos que tenían 3 motorizadores, 4 motorizadores y daban pena, y otras categorías estaban acaparando las marcas oficiales y de repente, pues oye, ya Audi, Porsche, bueno, cuando le preguntaron a Audi en esto del anuncio, le preguntaron, oye, si Porsche entra, vais a hacer un desarrollo conjunto, y dijeron, no, Porsche a lo suyo y nosotros a los otros. O sea que, y aparte ya han dicho que Audi ya tiene, en banco de pruebas ya tiene motor en marcha, ¿no? O sea que ya saben, uno y otro y saben que Porsche ya está trabajando en el motor y tal, ¿no? Aparte, están en... Porsche sobre todo va a entrar en el WEC y tal con este nuevo reglamento y tal, o sea que imagino que puede derivar cosas de ahí. Y eso, yo incluso sería interesante porque sería sumar otro suministrador de motores a la parrilla, ¿no? Pero si Porsche no se asocia finalmente con Red Bull, ahora mismo no sabría decir qué escudería podría hacerse con este partnership muy interesante con Porsche, donde evidentemente perdería protagonismo su marca en favor de Porsche, evidentemente. Pues nada, nos queda mucho por conocer. Desde luego, lo básico lo tenemos ahí. Ya es una confirmación de no voy a decir secreto a voces, voy a decir noticia todavía por contar. Eh, Llevábamos mucho tiempo escuchando esto, todo apuntaba hacia este final y nada, ahora veremos eso, cómo se articula todo, porque desde luego no sé, queda mucho por saber, quedan bastantes detalles por ver cómo se resuelven y cómo se encuadran en la Fórmula 1 del futuro, porque esto, como decimos, 2026 afectará antes en cuanto a los posibles cambios, alianzas bueno, pues entradas y salidas de motores en los equipos y de patrocinadores y de pues entradas de capital, pero bueno, hasta 2026 pues no veremos el primer motor Audi corriendo en la Fórmula 1.
Y después en el otro asunto que podría ser interesante, que es la resolución del caso Piastri, pues este pasado lunes se iban a juntar las partes interesadas el Contract Recognition Board de la FIA para ver qué tiene la razón, cuál es el contrato válido, si el de Alpine o el de McLaren. Y bueno, pues estamos grabando esto un miércoles y de momento pues oficialmente nadie ha comunicado que sale victorioso de esto, pero imagino que este fin de semana pues a los respectivos se les va a hacer la pregunta, oye, ¿qué ha pasado en el Contract Recognition Board este, no? Lo cual pues igual cuando publiquemos esto, como es tradicional, ya oficialmente ya alguna de las partes dita sentencia, pero bueno, yo creo que dicte lo que dicte, yo creo que el resultado final es, independientemente de lo que dicte, es Piastri-McLaren. Y después la plaza de Alpine en los últimos días ha cobrado mucha fuerza Gasly. De hecho, le preguntaron a Helmut Marko, oye, ¿qué hay de lo de Alpine y Gasly? Y dijo Helmut Marko que si hay oferta en firme, va a dejar a Gasly irse a Alpine. Y por otra parte, pierde fuerza un Mick Schumacher que en principio va a dejar la órbita de Ferrari al finalizar esta temporada, y parece que su puesto ya no solo en Haas, sino digo en Haas y en Alpine, pues vete tú a saber qué pasa, porque cobra fuerza en Haas Antonio Giovinazzi, que la semana pasada Haas confirmó que le iba a dar 2 libres a Giovinazzi para hacer kilómetros. Y Giovinazzi no es uno de estos pilotos jóvenes que por reglamento hay que poner, sino que han llegado a un acuerdo y para ponerle en libres, con lo cual, oye, tú no pones a un piloto que, entre comillas, te fuerza el reglamento si no es con alguna intención de un futurible, ¿no? Y en toda esta conversación está un poco fuera Ricardo, la verdad. Eso mismo estaba ahora mismo yo pensando. Claro, si empezamos a hacer todos estos cambios, entra Giovinazzi al final o Ricciardo, ¿no? O sea, en lo que digamos son el cómputo de pilotos que tenemos, Y después independientemente también de los equipos, ¿no? y después también está Williams, que claro, el puesto de Latifi pues también está un poco en el aire, a pesar que Josh Capito dijo cuando me preguntaron que estaría encantado de que Latifi continuara. Pues bueno, yo creo que ya hubo el rumor de cambiar a Latifi a mitad de temporada este año. Yo creo que Latifi, si lo de Dolittle Capital y todo esto es serio, Latifi tiene que estar fuera del equipo ya debería estar fuera este año por su rendimiento, pero ya el próximo tiene que estar fuera, evidentemente, ¿no? Si esto de Dolittle Capital y que mejorar el equipo va en serio. Si no va en serio, pues seguirá cogiendo la pasta que trae Latifi y seguirán siendo el mismo Williams, solo que ahora en vez de estar en manos de la familia Williams está en manos de este capital, de esta firma de capital riesgo, ¿no? O sea, si quieren mejorar tienen que empezar por, oye, mira, nos quitamos a Latifi, que sí, vale, muchas gracias, en un momento dado pues nos ha traído pasta y el equipo ha podido sobrevivir, pero si queremos dar un paso hacia adelante hay que traer un piloto mejor que Latifi. Lo siento por él, pero es que tanto Russell como ahora Albon, es que, vamos, es que es una broma. Con todo el cariño para Latifi, que gracias a él hemos tenido en los últimos meses en Fórmula 1, han pasado cosillas, ¿no? Pero al lado de Russell y ahora Albon, vamos, es que el tío... es que no hay color ninguno, y si el equipo quiere dar un paso hacia adelante, cualquier cosa que no sea Latifi, casi que la mejora tiene que ser instantánea, ¿no? Con lo cual igual hay un asiento también disponible, aunque sea para Ricardo, que en una disyuntiva donde no hay ningún asiento, imagino que iría incluso a Williams, ¿no? Porque cuando este pasado fin de semana en Bélgica hubo lo de Ricardo, evidentemente, y hubo preguntas a McLaren, a Ricardo, y McLaren incluso le llegó a ofrecer
a Ricardo un hueco en el equipo de IndyCar, pero no se ha dado porque Ricardo quiere seguir en Fórmula 1. O sea que si Ricardo, aunque no le quede la única carta, sea un Williams ahí último de la parrilla, pues imagino que aceptaría. Más cosas que nos quedan en el aire y que al final solo el tiempo dirá, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco antes que lo que comentábamos de Audi, pero sí que aquí pues hay un buen culebrón de sillas. Debatíamos antes de grabar, bueno, un poco el tema de esto, que no sabemos qué es lo que ha pasado porque no se ha hecho público. Mm, Suponemos que obviamente lo harán público en el momento en el cual, pues, con la decisión que se haya tomado, tengamos ya negociados los asientos, porque si le han dado la razón al PIN y todo esto, pues, bueno, pues Alpine tendrá que negociar con Piastri y veremos qué es lo que ocurre con todo este baile de pilotos, asientos, sillas libres y que desde luego tenemos 20 asientos, 20 coches y solo podemos tener 20 pilotos más los reservas. Obviamente, si no salen o si sale alguno, pues tendrá que entrar otro nuevo. Bueno, un pequeñísimo apunte. Simplemente comentar que como esa mesa o ese consejo que dirime entre la validez de los contratos, vaya, como no se ha manifestado en ningún sentido, asumimos que la decisión está tomada, solo que simplemente no la han hecho pública. Pero vamos, asumimos eso, que la decisión está tomada. Realmente podría ser que aún no hayan tomado una decisión, porque como no han dicho nada, pues eso, simplemente que no lo sabemos, vaya. Sí, bueno, supongo que podría haber un tipo de presentación del caso y ahora estén dirimiendo o lo que no sabemos, o sea, no sabemos exactamente nada. Si han dicho ya lo tenemos y no vamos a hacerlo público, si todavía no lo tienen, entonces, bueno, es un proceso que para nosotros es completamente oscuro, que no se ha anunciado nada hacia la prensa y hacia el público en general y bueno, suponemos que eso, que habrán presentado los casos, que habrán puesto sus alegaciones, que se ha tomado una decisión o no y que seguramente pues nos enteraremos en el momento en el cual pues los pilotos y los equipos se hayan sentado y con la decisión que hayan tomado pues tengan ya digamos todo hecho. Nos tocará esperar a ver si nos dicen, nos cuentan algo. Y con esto cerramos un poco el bloque de noticias y rumores o de cosas todavía sin confirmar y nos metemos en el Gran Premio de Bélgica. Emma, un Gran Premio de Bélgica, no sé si en los libres había algo que destacar, pero sí que comentábamos con todo el cachondeo que tuvimos el año pasado, el cachondeo del malo además, comentábamos en el podcast anterior cuál iba a ser la previsión y decíamos que bueno, que el tiempo iba a estar inestable y creo que incluso a primeros de las primeras sesiones o el primer día de rodaje tuvimos ahí la aparición de ese mal tiempo que se anunciaba, ¿no? Sí, el viernes cayeron unas gotas que perturbaron el natural discurso sobre todo la primera sesión. Cayeron algunas gotas en la segunda, pero más que nada en la primera. Pero ya a partir de ahí el fin de semana la situación fue a mejor. El sábado no llovió, pero estaba fresquillo y ya el domingo ya salió el sol e hizo una temperatura un poquito más agradable, ¿no? Y lo que tuvimos este fin de semana ha sido una riada de sanciones por cambiar diferentes elementos de la unidad de potencia. Poco más y sancionan a la mitad de la parrilla, porque al final acabaron sancionando a Verstappen, Ocon, Norris, Leclerc, Zhou, Schumacher, Bottas y a ultimísima hora se sumó a la fiesta Tsunoda. O sea que poco le ha faltado para que la mitad de parrilla tuviera sanción, con lo cual lo que vimos en clasificación pues cambió mucho de lo que fue finalmente la parrilla de salida, porque marcó el mejor tiempo de manera estratosférica Verstappen, que este fin de semana ha sido un auténtico cañón, pero claro, por la sanción al final
quien hizo la pole, y en las estadísticas va a poner que hizo la pole en esta carrera, y de hecho ya tiene un número 2 en el casillero de poles, ha sido Carlos Sainz, que fue segundo en la clasificación. Marcó el segundo mejor tiempo y tercero fue Pérez. En principio aquí hubo como casi la mitad de pilotos tenían sanción. Muchos intentaron que esa mitad de pilotos sancionados ayudara a la otra mitad a hacer rebufo, porque hay bastante ganancia, ¿no? Alpine hizo esto, Ferrari hizo esto, e incluso alguna otra escudería también probó lo de ayudarse mediante el rebufo. En el caso de Red Bull no fue así, y por lo que he leído, creo que lo hicieron a propósito de que Pérez no clasificara por delante de Carlos Sainz, con la intención de que después en la salida, pues en la quinta curva, después de la recta, ahora me acuerdo, no se me viene el nombre de la recta, después de pasar a Rouge, Radillon y la recta esta que hay en Bélgica, pues lo adelantara ahí en esa zona donde es bastante probable que te cojan el rebufo y te adelanten, ¿no? Y esa es un poco, por lo que he leído, la razón de que Verstappen no le diera un poco el rebufo a Pérez, para intentar que Pérez saliera desde la primera posición. Pero bueno, al final, viendo el ritmo de los Red Bull, pues aunque salieran últimos, después si queréis, supongo que entraremos más en detalle, pero aunque salieran últimos, el resultado hubiera sido el que ha sido finalmente. Bueno, Pérez... Bueno, en el caso de Verstappen, ¿eh? Sí, sobre todo en el de Verstappen. O sea, porque las diferencias entre Pérez y Verstappen han sido también abismales, como con el resto de equipos, con lo cual, no sé, yo no veo a Checo haciendo lo que hizo Verstappen, saliendo atrás, pero bueno. En todo caso sí que hubiese, o sea, probablemente Checo no hubiese ganado la carrera, pero sí hubiese llegado muy arriba, vaya, eso seguro. Bueno, por delante de Sainz, que finalmente lo que pasó, o sea, cualquiera fuera la disyuntiva, quedo por delante, salgo por detrás, viendo el ritmo que tenían y la velocidad que tenían, lo iban a pasar. Bueno. En fin, como iba diciendo, tercero, marcó el mejor tiempo Verstappen, segundo Carlos, tercero Pérez, cuarto Leclerc, quinto Ocon, sexto Alonso, séptimo Hamilton, octavo Russell. Aquí la verdad que los Mercedes no pudieron repetir lo que hicieron en Hungría. Noveno fue Albon, que fue la nota interesante de la clasificación, colocando su Williams en concreto por primera vez en la Q3, y además por méritos propios, porque al final, como todos, había tantos sancionados y tal, pero para salir lo más adelante va según el puesto que quedes en la clasificación, con lo cual pues al final acabaron todos haciendo la clasificación, aunque porque sí, era lo mejor, ¿no? Con lo cual por méritos propios consiguió colarse en Q3 y fue noveno. El mejor tiempo décimo Norris, y después Ricardo, Gasly, Guan Yu Zhou, Stroll, Schumacher, Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda y Bottas. Pero como yo os decía, Verstappen sancionado, Leclerc, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual realmente la parrilla de salida fue primero Carlos, segundo Pérez, tercero Alonso, la mejor parrilla de pilotos españoles de la historia. Cuarto Hamilton, quinto Russell, sexto Albon, séptimo Ricardo, octavo Gasly, noveno Stroll, décimo Vettel, undécimo Latifi, duodécimo Magnussen, decimotercero Bottas, decimocuarto Verstappen, y después Leclerc, Ocon, Norris, Guan Yu Zhou, Schumacher y finalmente Tsunoda. Y al final, ya a última hora también, aparte de sumarse a esta retahíla de sanciones, Tsunoda, esto ya más el domingo, nada, a falta de ya dar la salida, pues Gasly también, no sé, tuvieron un problema con su coche y arrancó la carrera tuvo que arrancar la carrera desde el pit lane, con lo cual pues ese octavo puesto quedaba vacío en la parrilla. Bueno, con esta situación llegamos a la carrera el domingo, una carrera que
no tuvo nada que ver, obviamente, con la del año pasado, que no se llegó a disputar por aquella tromba de agua que había caído y toda la polémica que generó, con lo cual estábamos muy expectantes de ver por fin una carrera en Spa y que no volviese a pasar nada similar a lo del año anterior. Una carrera que es relativamente especial en el sentido de que muchos coches, con todo lo que comentaba Manuel, o sea, hasta la 12ª posición, todos salieron sin penalización, pero a partir de ahí había 8 coches que por una cosa o por otra pues han terminado saliendo fuera de su situación de clasificación normal. Con lo cual teníamos por delante los favoritos que no habían sancionado, que esperábamos ver cómo evolucionaban, y por la parte de atrás los favoritos que habían tenido que sancionar, que era el caso pues de Ferrari con Leclerc, de Verstappen en Red Bull, y que seguramente pues nos iban a dar una gran remontada y teníamos que estar pendientes tanto de la cabeza como de la cola al principio de esta carrera. En la salida, más o menos lo esperado. Carlos Sainz mantenía la posición. Alonso por detrás adelantaba a Sergio Pérez, que iba segundo. Alonso pasa a ser segundo, como decía Emma. Una de las mejores parrillas de salida de pilotos españoles. Pues aquí mejora, ¿no? A primeras de carrera. Alonso se pone en segunda posición, los dos españoles liderando la carrera. Y de nada tenemos pues el primer punto importante de la carrera, porque por detrás de ellos viene Lewis Hamilton. Recordemos que llevamos hablando varias carreras de que Ferrari no está en disposición de pelear con Red Bull, y que lo que nosotros vemos y lo que se está viendo ya que es la disputa es con el equipo Mercedes. Entonces, para estos pilotos que no habían tenido problemas de sanciones, para Carlos Sainz sobre todo, pues el tener los dos Mercedes por detrás no auguraba nada bueno. Y Hamilton venía apretando y se ponía, pasado el rodillón, se ponía justo detrás de Fernando Alonso, le cogía el rebufo, llegaba muy rápido y ganándole la posición justo al final de la recta. Y cuando acaba Kemmel, cuando intenta adelantar a Fernando, bueno, prácticamente ya estaba por delante de Fernando, ¿no? Le cierra el exterior de la curva. Fernando, claro, iba por el interior de la primera, pero iba a pasar por el exterior de la siguiente curva. Y Hamilton, en vez de defender el interior de la segunda curva, pues se ha ido a cerrar el interior de la primera, ¿no? Cuando eso no se suele hacer así en una trazada normal si no hay pilotos. Con lo cual, lo que tenemos es un espectacular vuelo de Hamilton con el coche de Fernando. Digamos que el coche de Fernando le hace de palanca, el coche de Hamilton pues se levanta mucho del suelo, golpea duramente contra el suelo, obviamente, y Fernando pues pierde posiciones con los coches que venían por detrás, el de Pérez y el de Russell, el segundo de los Mercedes. Y con esto, pues quien tiene que abandonar es el Lewis Hamilton por los daños en el coche, y que desde luego deja a un rival menos a Carlos Sainz, y deja un poco tocado a Fernando Alonso, que había conseguido una buena posición por actuación y por las sanciones, y que pues de repente pues esas 2 posiciones que había ganado en la salida pues las vuelve a perder por este incidente. A partir de aquí, lo que vamos a ver es que, bueno, con el coche de Hamilton lo tienen que retirar de donde se queda tirado. El coche pues presenta problemas para llegar a boxes. De hecho, el equipo directamente, el mensaje de radio es stop, 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 stop. No hay más. Y a partir de aquí, bueno, lo que venía por detrás, obviamente, Verstappen ya venía recuperando posiciones. Poco a poco también la recuperaba Charles Leclerc,
pero desde luego no al ritmo que lo estaba haciendo Max Verstappen. Max Verstappen había sido rapidísimo el fin de semana y en la carrera pues no lo iba a ser menos. También aquí el problema es que Charles Leclerc sufre algún tipo de problema en los frenos, en una de las ruedas delanteras, con lo cual se ve luego en vídeo que se le debe meter un plástico de las viseras, de los cascos, se le debe meter justo dentro de la zona de los frenos, se queja de que sale un humo de esa zona y bueno, en el equipo lo que deciden es cambiar neumáticos para desmontar esa parte, para quitar esa porquería que pueda haber ahí, algo que se haya metido, volver a, o sea, poner neumático nuevo y volver a pista, con lo cual pérdida de posiciones, cambio de estrategia, es una estrategia ya distinta a lo que llevan los demás, con lo cual al final, pues si no es por H o por B, el equipo Ferrari con las estrategias y con estas historias la tiene negra con su piloto número 1, que en teoría es Charles Leclerc. Como decíamos, a partir de ahí, pues todo el interés es ver cómo Verstappen va subiendo posición a posición, cómo se acerca a Carlos Sainz, que la verdad es que las está pasando un poco canutas con los neumáticos. A partir en el segundo cambio, cuando prácticamente todos han metido los neumáticos medios, sí que se informa a varios pilotos de esa degradación bastante alta que están teniendo, esos problemas que están teniendo por temperatura prácticamente todos los equipos, con lo cual no hay, o sea, es algo generalizado que se está dando con los neumáticos y que para el siguiente cambio, pues las estrategias podían cambiar en algunos casos. Hay gente que ha montado todas las gamas, por ejemplo, es el caso de Sainz, que montó los blandos, los medios y los duros. Hay gente que, bueno, se ha quedado con los medios y los blandos, pero desde luego prácticamente el top de la parrilla pues ha pasado por los duros, por los medios y alguno también por, como digo, ¿no? por los blandos. No es el caso de Verstappen, por ejemplo, que sí que ha utilizado blandos y medios nada más, pero bueno, es que el rendimiento de su coche ha sido espectacular. No se ha visto tan afectado como el resto de pilotos. Como digo, el final de la carrera hemos tenido pues, los problemas de Carlos Sainz, que pues, se ha visto superado por Verstappen, se ha visto superado también por Sergio Pérez con el otro de los Red Bull. La verdad es que han funcionado fantásticamente bien. Y en la parte final, pues Sainz ha visto cómo tenía un poco que defenderse de cómo venía Russell por detrás con el único de los Mercedes que quedaba eh, para mantener la posición del podium. Finalmente entraban en primera posición Max Verstappen, segundo Sergio Pérez, tercero era Carlos Sainz, manteniendo ese podium. Por detrás de ellos entraba Russell y aquí hemos tenido pues la parte un poco curiosa del equipo Ferrari. Leclerc iba en quinta posición, seguido de Fernando Alonso, pero bueno, que había un colchón de segundos lo bastante amplio como para que en el equipo Ferrari decidiesen que Leclerc iba a hacer parada, que la tenía gratis por esa distancia con Fernando Alonso, hacer la parada, cambiar neumáticos, intentar hacer la última vuelta, la vuelta rápida, conseguir un punto extra y no les ha salido nada bien. ¿Por qué? Porque cuando Leclerc ha salido detrás de Fernando Alonso, pues se ha hablado de que si la primera vuelta la iba a hacer detrás de Fernando, pues para ganar el DRS e ir a por esa vuelta rápida. Ha podido adelantar finalmente a Fernando Alonso, no ha conseguido la vuelta rápida, ha entrado en quinta posición, pero finalmente con la sanción posterior que le han puesto al equipo Ferrari, a Leclerc, porque ha superado no sé si era en 0,1 kilómetros por hora el límite del pit lane o digamos el límite que controla la FIA, porque creo que no estaba en 80, creo que es 80,9 kilómetros por hora, creo que Leclerc fue a 81
le han metido 5 segundos. 5 segundos que no le han dado para protegerse de Fernando Alonso, que entraba en sexta posición, con lo cual Alonso ha ganado posteriormente la quinta posición y Leclerc ha quedado en esa sexta posición, ha perdido los puntos de la quinta, no ha ganado la vuelta rápida y desde luego fin de semana para Leclerc y para el equipo Ferrari un poco para olvidar. Por detrás de ellos ya ha entrado pues Ocon en séptima posición, Vettel en octava posición, noveno ha sido Gasly y décimo ha sido Albon. Nada, pues ha arrasado Verstappen, no tiene mucha historia, le costó 18 vueltas hacerse con la primera posición después de pasar por el primer ciclo de paradas y imagínate lo que hubiera pasado si hubiera salido ya desde el primer momento en la pole, o sea, hubiera triturado absolutamente a toda la parrilla, ¿no? O sea que le ha venido bien al resto de la parrilla que Verstappen tardara 18 vueltas, ¿no? Porque no ha habido mucho doblado en esta carrera, ¿no? Es cierto que se tarda unos 40 y pico, 50 y pico largo en carrera la vuelta aquí en Bélgica, pero por el ritmo que tenía Verstappen, gran parte de la carrera incluso yo creo que fue con el brazo fuera del cockpit, ¿no? Porque ya es que no hubo ningún tipo de oposición al respecto. Y después por detrás es que el duelo es Ferrari y Mercedes. Ferrari realmente no es Red Bull Ferrari. En este preciso momento es Mercedes y Ferrari. Ferrari, en este caso con Carlos, consiguieron llevarse las migajas que deja Red Bull, se llevó el podio, pero Mercedes, pese a que en la clasificación estuvieron bastante retrasados, Russell, oye, sobre todo en la parte final de carrera, le iba recortando y sí, es cierto que al final no se pudo acercar lo suficiente, pero oye, cuidado. Viendo la diferencia que hay en la clasificación y después en carrera mejora, pues oye, cuidado con Ferrari y sobre todo si al final acaba siendo una pifia lo de Leclerc, pues va regalando puntos con una facilidad pasmosa. Mira que estaba siendo una carrera que Ferrari pues no estaba haciendo ninguna cagada de por sí. Básicamente Red Bull está pasando por encima por ritmo, pero pues eso es lo que hay, no es ninguna cagada en sí, digamos. Las paradas en boxes están siendo más que razonables, de hecho yo diría que incluso bien, en unos tiempos los esperados. Y el único problema que tuvieron es que Leclerc, pues al empezar la carrera, un visor de estos se le coló en la toma de frenos al principio de carrera, eso produjo un recalentamiento, tuvo que entrar nada más arrancar la carrera a cambiar ruedas, eso ya tocó un poco su planteamiento de estrategia y según ha dicho Ferrari, pues justo de este recalentamiento se fastidió el sensor que utilizan para medir la velocidad en esto de entrar en boxes. Con tan mala suerte que, mira, decidieron entrar en boxes a falta de una vuelta para intentar la vuelta rápida y, y no hubo ni vuelta rápida y encima pues le cascaron los 5 segundos y perdió una posición con Fernando, que imagino que el juego con Fernando fue a propósito para intentar aprovecharse del rebufo y junto al DRS para intentar virarle la posición, el punto de vuelta rápida a Verstappen, pero ni con esas consiguieron ni tan siquiera acercarse, yo que sé, ni a una décima se quedaron del tiempo que marcó como vuelta rápida a Verstappen, que lo hizo en la vuelta 32. Y Leclerc intenta la vuelta rápida en la 44. Estamos hablando de Spa, un circuito que mide 7 kilómetros de cuerda, aquí creo, o sea, la diferencia de combustible era abismal. O sea, imaginaos la diferencia que tenía Verstappen, ¿no? Y los neumáticos. Y neumáticos y tal, ¿no? O sea que, bueno, le ha salido mal la jugada esta a Ferrari, pero ya digo, yo creo que Ferrari se tiene que centrar en que Mercedes no la amargue. Es triste decirlo, pero no la amargue la segunda posición en el Mundial de
de constructores, ¿no? Porque esto de que Red Bull ya domine, yo creo que tiene pinta de que se va a quedar así. Porque venimos de Hungría, que Verstappen recuperó saliendo décimo y ganó la carrera. Aquí sale decimocuarto y gana la carrera, que de hecho es la segunda vez de toda la historia de la Fórmula 1, es la segunda vez que pasa que un piloto saliendo décimo peor gana 2 carreras consecutivas. Hay que remontarse al 59-60, que lo hizo, el único que lo había hecho hasta ahora era en el 59 y 60 Bruce McLaren, que lo logró en Estados Unidos y Argentina. O sea, estamos hablando de algo prácticamente inaudito, ¿no? Que un piloto consecutivamente gane la carrera saliendo en una décimo y aquí Verstappen decimocuarto. O sea, esto pasa todos los días, ¿no? En este caso, lo más extraño es que Verstappen salga más allá del 10 en 2 carreras consecutivas. Sí, se ha dado esta circunstancia especial, sí, también es verdad, pero bueno, es que no hay color, ¿no? No sé si se ha influido especial que es Spa, o también ha influido esto, el cambio del reglamento con esto de los fondos, o no sé qué historia, se ha tenido también parte para ver este distanciamiento morrocotudo en especial Verstappen, pero esto tiene pinta de que, oye, si ya en Hungría no hubo este chorizo de Verstappen, evidentemente, pero van bien en circuitos ratoneros, en circuitos a toda hostia, o sea, es que Yo no. creo que en las declaraciones Verstappen decía que, o sea, reconocía que habían estado especialmente bien el Red Bull, ¿no? En este circuito. O sea, que realmente sí que es así, ¿no? O sea, le iba mejor este circuito o al menos este circuito le iba mucho mejor a Red Bull o mucho peor al resto, ¿no? O que fue capaz de adaptarse mucho mejor. Y también Helmut Marko también creo que hizo alguna declaración con respecto a lo de los fondos, con lo cual, bueno, no tendrán queja. De todas maneras, a mí lo que me asombra no es lo bien que se haya adaptado Red Bull al circuito, sino lo bien que está Verstappen. Porque es que la diferencia entre Verstappen y Checo, yo creo que pocas veces ha quedado tan manifiesta, de una forma tan clarísima. O sea, en muchas carreras, cuando se da la circunstancia de que Pérez va por delante de Verstappen y se encuentran, todos estamos esperando que se dé la orden oficial a Pérez o el comentario de déjalo pasar y tal y tumba. ¿Te En esta acuerdas ocasión es que ni, o sea, a nadie, o sea, no hacía falta que hubiera órdenes de equipo en te este caso. Es que acuerdas era, cuando vamos, pasó lo de España y después ganó justamente Pérez a continuación en Mónaco y justo firmó la renovación, que alguno decía, bueno, espérate que Pérez igual aún lucha por el campeonato? E incluso creo que antes de empezar aquí en Bélgica, Pérez decía que sí, aún tengo posibilidades, tío. No, o sea, cero posibilidades. Matemáticamente las tendrá aún, ¿no? Pero es que no hay posibilidad ninguna Nadie le tose a día de hoy a Verstappen. no, yo creo que nadie. O sea, personalmente yo creo que estamos ante una puta maravilla o sea, es un extraterrestre este tío. O sea, lo hace todo tan sencillo, tan... En un momento dado, cuando... es que me estuve fijando, cuando Leclerc entra a cambiar neumáticos por culpa bueno, del tiro ese, ¿no? Que se le metió en, no sé exactamente, tapando qué conducto o lo que fuera, bueno, el caso es eso. Una vez que salieron, veías a Verstappen seguir adelantando tíos, o sea, pero en cualquier parte del circuito y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sin embargo, Leclerc, con neumáticos nuevos, con un Ferrari, pues no era capaz, o tardó bastante, en adelantar a todo el trenecito de coches que tenía. Veías que Verstappen iba a un adelantamiento por vuelta mínimo y Leclerc, pues eso, o sea, que no podía muchas veces con coches muy inferiores, o sea, que obviamente al final acabó adelantándoles, pero vamos, esa superioridad, ese mira, es que no te pillo ni el rebufo porque no es que ni lo necesito para adelantarte, o sea, fue algo
brutal. Y luego eso, o sea, la diferencia con su compañero de equipo. Que no es que crea que o sea, no creo que Pérez haya conducido especialmente peor o lo que fuera. No, simplemente eso. O sea, que lo de Verstappen es algo que no tiene nombre ahora mismo. O sea, está en un momento de forma y está con una confianza y con una adaptación al coche y con una conducción que es que no tiene rival. Y seguro que no fueron a tope, porque tanto Verstappen como Pérez, ya que la carrera estaba clara para ellos, ya eso, a partir de la vuelta 18, 20, y nadie tenía ningún ritmo posible para cogerlos, al contrario, iban perdiendo tiempo poco a poco. O sea que es que encima esas diferencias que dices, pues pudieron ser humillantes, ¿no? No, lo fueron. O sea, Y después, pues nada, Russell a lo suyo, sigue quedando entre los 5 primeros. O sea, está haciendo una temporada, teniendo en cuenta que se ha encontrado con el peor Mercedes de los últimos 9 años, pues bien, genial. No ha podido subir al podio en esta ocasión, pero Mercedes en carrera tiene muchísimo más potencial que lo que muestran en la clasificación y hay que tener cuidado con ellos en este aspecto. Y después Fernando Quinto, pues mira, tú por dónde. Aprovechó la circunstancia de los sancionados, tuvo ese encontronazo con Hamilton, que afortunadamente no lo hizo abandonar, porque mira tú, en Imola, un toquecito de nada de Schumacher lo mandó a freír espárragos y aquí recibe un tortazo de Hamilton y el coche pues continuó razonablemente bien, lo suficiente como para ir sexto hasta que se encontró con el regalo de Leclerc, con lo cual pues bien, a pesar de que hubo alguna que otro leillo en el equipo, ¿no? Que no le iban dando cierta información que él pedía por radio y no sé si empieza a haber rollo también ahí con Fernando y el equipo, porque detrás de él al final acabó venía llegando Ocon, que venía recuperando y Fernando quería que le dijeran, pues, oye, decidme un tiempo para estar cómodo en mi posición y lo pidió varias veces y no se lo dijeron hasta que al final comprendió Fernando que el que iba por detrás era Ocon y en algún momento dado creo que le llega a decir por radio, es un ingeniero de pista, oye, mira, decidme cuándo me tengo que apartar para que pase Esteban y entiendo que no me estéis hablando durante cierto número de vueltas, ¿no? Pero al final pues aguantó y tal y encima acaba quinto con el regalo de Leclerc. Un Leclerc pues nada, pues sigue siendo el pupas en Ferrari, o sea, esto es tremendo. O sea, justo cuando en teoría, tiene que conseguir los mejores puestos por el título con Verstappen, pues, tío, evidentemente no abandonó, pero o sea, en Hungría quedas el peor del top 3, maravilla, ¿no? Red Bull, Mercedes, Ferrari. Y aquí igual, o sea, no deja de ser curioso que antes del Gran Premio Ferrari dice, tenemos que ser más perfectos, palabras textuales, más perfectos, que dices, ¿hay algo más allá de la perfección? Pues según Ferrari, sí, ¿no? Y justo en las dos carreras que van con este discurso, pues tortazo a la vista, ¿no? Y ya digo que yo creo que, vamos, tienen que salir ya y reconocer, mira, matemáticamente es posible, sí, pero materialmente es imposible que, que Verstappen no consiga el título. Es más, imaginad mañana que, toco madera para que no pase, que mañana Verstappen entrenando se rompe las dos piernas. Aún no Verstappen haciendo las carreras que quedan, yo creo que incluso en esa disyuntiva Leclerc no conseguiría remontar los puntos necesarios para conseguir el título. Aún con esas, viendo lo que lleva pasando toda la temporada, aún con esas estaría seguro que Leclerc no lo acabaría remontando, ¿no? es que con Leclerc prácticamente tiene 4 carreras. O sea, podría hacer 4-0 seguidos. Bueno, con 4-0 seguidos sí que quedaría, o sea, se pondría segundos, pero a 2 puntos de Charles Leclerc, siempre y cuando Leclerc ganase todas las carreras. Sí, o sea que... O sea, 4.
Es, hombre, sí que puede pasar, o sea, pero por lesión que le haga abandonar el campeonato, ya. Entonces, en ese caso sí que quizás perdiese el título, pero, hombre, muy probablemente lo perdiese, ¿no? Porque quedan aún muchas carreras. Pero a no ser eso, o sea, a no ser. Ahora mismo Verstappen, si pelea con alguien es contra sí mismo en el sentido de no lesionarse o no tener algún tipo de problema de este tipo. No. Y si somos sinceros con esto, veo más factible que cualquier cosa que estáis diciendo que le podrían pasar a Verstappen para que Charles Leclerc pudiera intentar tal, veo muchísimo más sencillo que todo eso que os ocurra le pase a Leclerc que a Verstappen. O sea, porque es que están pupas esta temporada. O sea, les está pasando de todo. Desde luego la línea, o sea, la línea y las declaraciones, además de Ferrari, están fuera de todo sentido común. O sea, lo dice Emma. Quieres ir a la perfección, pasar de la perfección, hacerlo fenomenal, tal, porque quieres, no sé, mantener esa segunda posición y pensando en darle algo de guerra a Red Bull, pero la realidad es que Mercedes les está comiendo la tostada. No me quiero imaginar qué hubiera pasado, cuántos puntos le habría recortado Mercedes o lo que les habría llegado a hacer a Ferrari en el caso de que Hamilton no hubiera tenido el choque con Fernando. No se quedara fuera de la carrera en las primeras de turno. Desde luego, Ferrari está un poco. Ferrari está corriendo un campeonato de Fórmula 1, no sé, único, distinto al que estamos viendo todos los demás. No parece, o sea, por las declaraciones no parece que estén viendo la misma carrera, ni siquiera lo que están haciendo ellos mismos, ¿no? O sea, ellos salen y dicen, pues hemos hecho un buen fin de semana. ¿Cómo que habéis hecho un buen fin de semana? Os ha pasado esto, os ha pasado lo otro, los cambios de neumáticos, mal. O sea, tú coges cualquier carrera de Ferrari, siempre hay algo, siempre hay algo. Y si no lo ha habido todavía durante la carrera, te echas a temblar porque dices, bueno, ahora tienen que cambiar neumáticos, o sea, aquí van a perder tiempo. No les va a salir bien, va a tener un problema. O sea, con Carlos, además, nosotros los españoles, los aficionados españoles, nos encontramos también siempre con esa incógnita, ¿no? De, ay, Dios mío, que tienen que cambiar una vez por lo menos de neumáticos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Y desde luego, aquí quien tiene todas las de ganar, parte de Red Bull, que Red Bull obviamente, pues yo creo que ya no hay nadie que le vaya a poder contestar ni a Verstappen ni al equipo para los dos campeonatos. Desde luego, viene Mercedes muy fuerte a por Ferrari, cometen relativamente pocos errores, son muy constantes y aún en fiabilidad están por encima, con lo cual vamos a ver que esto no termine Red Bull, Mercedes, Ferrari. Y con eso, a ver cómo acaba el campeonato de pilotos también. Y hablando de Mercedes y también lo que comentaba Emma, ¿no? De todas estas historias que está teniendo Alonso con el equipo, que son esperables, entre comillas, porque bueno, ya es alguien que en la temporada que viene no va a estar con ellos, que además la forma de salir ha sido la que ha sido. Tercera salida de esa casa de Fernando Alonso y desde luego la más conflictiva de todas, la más polémica, por decirlo así. Y, y es ese toque que ha tenido Hamilton con Alonso, un toque que se ha catalogado como incidente de carrera, no ha habido sanción para ninguno de los dos, que Alonso la verdad es que se ha calentado muchísimo por radio, ha dicho de Hamilton que no sabía conducir si no salía en la pole, que habían hecho una salida fabulosa, pero que lo han tirado a la basura por culpa de Hamilton y haber hecho las cosas mal como las hizo. Bueno, pues se ha levantado ahí un poco de polémica y de polvareda. Y bueno, pues la verdad es que es una pena que haya pasado esto.
No sé si Fernando sería quinto, sexto, séptimo, porque tendremos un coche por delante seguro. Viendo cómo ha competido Russell, seguramente tuviéramos a Hamilton. Yo creo que habría llegado a podium, que habría atacado con esa experiencia que él tiene, habría atacado a Carlos Sainz y posiblemente hubiera ocupado esa plaza. Pero bueno, que desde luego, no sé, o sea, ha sido un toque en el cual pues ha tenido que abandonar. Fernando, pues se le veía algún pequeño desperfecto en el coche, ese aletín que llevan cubriendo la rueda un poco por encima, como si fuese a modo de una especie de guardabarros, pues lo llevaba afectado, se veía que quedaba un poco más de bote que el otro. Y la verdad es que, bueno, habría que ver un poco qué carrera podrían haber tenido los dos pilotos si no hubiera habido este accidente. Pero bueno, son cosas de carrera y son calentones que hay después, declaraciones, y yo creo que Fernando Alonso pocas veces se muerde la lengua. Y bueno, ha habido así alguna declaración de los dos, bueno, Hamilton pasaba de opinar sobre las declaraciones de Fernando. Y Fernando, pues desde luego escuchamos bien claro lo que dijo por la radio, ¿no? Del piloto inglés. Bueno, ahí han colaborado mucho tanto la prensa inglesa como la española, porque han visto carnaza, han visto polémica. Nos vamos ahí. Oye, que ha Sí, ganado sí, sí. que ha ganado Eso, Verstappen. Polémica. Hamilton, Alonso, ¿qué te ha dicho de esto? Que no sé qué, vale, tal. Tampoco es para tanto. De hecho, yo me quedaría con esto del incidente, es que Hamilton al final sufre un impacto de 45G, poca broma, y evidentemente 45G saltan las alarmas y tienes que visitar el centro médico, cosa que no hizo, a pesar de que la prensa dijo que poco más y se rompe la espalda, pues no acudió al centro médico, que es obligatorio, y la FIA lo advirtió. Y de hecho advirtió a Hamilton en este caso específico, pero en general a los pilotos, porque no es la primera vez que un piloto rehúsa visitar el centro médico después de que saltan las alarmas por un impacto, ¿no? Lo cual yo ya flipo en colores que pase esto. O sea, esta gente, hay un protocolo que vela por tu salud para ver si estás bien y pasas de él. Yo ni advertencias ni hostias. Mira, no vuelves a correr en tu vida, tío. Es así de sencillo. Te llames Hamilton o te llames Dios. Me da igual. O sea, después quieres que y, cuando haya un accidente te vayan a rescatar. O sea, tío, estás de broma. y en esa, además, ya no es la primera polémica con temas de seguridad que tenemos este año con Hamilton, porque tuvimos todo aquel jaleo con los dichosos pendientes. O sea, que no es la primera. Sí. En su descargo, que estos temas realmente siempre salen cuando le pasa a Hamilton. Vaya. Es decir, no es el primero. ¿Por qué si esto lo hace, yo qué sé, Stroll no lo hace noticia? También la propia FIA, ¿por qué no saca declaraciones de la misma manera? O vaya. Hay algunos personajes que no que estén haciendo algo distinto a lo que hacen otros muchos, pero vaya, nos fijamos en ellos. Que no quita en absoluto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Emma. O sea, hay cosas que no deberían ser. Lo tenemos comentado muchas veces. La misma importancia que le das al milímetro de más o de menos que tiene una pieza, pues la deberías dar a este tipo de movidas. Sobre todo porque en el momento en que lo haces, también justificas otro tipo de medidas por seguridad que tanto molestan, ¿no? Como pueden ser los retrasos de las carreras y todo este tipo de historias. Por cierto, que no lo comentamos, porque vamos, tampoco es que fuera ninguna cosa rara, pero lo que fue la clasificación también sufrió retrasos por culpa de un accidente que hubo en una de las carreras previas a lo que es la propia clasificación y hubo que cambiar una valla y no dio tiempo. Entonces, pues nada, lo admitimos perfectamente, aunque te retrase y te descuajariñe un poco los planes como aficionado que tienes, ¿no? De qué hago. Veo, o sea, vamos, en mi caso me fastidió un poquillo, ¿no? Ese retraso.
pero lo asumimos perfectamente. O sea, son cuestiones de seguridad. Bueno, pues también es algo de seguridad, también es una medida de seguridad. El ante determinados accidentes, pues tener que pasar simplemente por el centro médico, que te hagan unas radiografías y que descarten posibles problemas, ¿no? Pero vaya, que sí que es cierto que no es solo cosa de Hamilton en este caso, sino de más. Yo me he enterado ahora, si me entero el año pasado de que, yo que sé, Mazepin se la sudó el chequeo cuando se estampó en Arabia Saudí, estoy suponiendo, pues lo diría, pero yo es la primera noticia que tengo que ha habido casos de pilotos que han pasado de ir al centro médico cuando ha saltado la advertencia, ¿no? Y evidentemente, pues en este caso, cuando el tío dice encima a la prensa que, oye, que poco más me rompo la espalda, no acudes al centro médico, y después, hace 3 meses, poco más, y te dan un bastón en Azerbaiyán para ir andando, tío, yo flipo. Pasan estas cosas y digo, tío, chaval, o sea, en este caso, como tú dices, parece que es Hamilton y puede que se aumente la bola, pero ya sabéis, a mí me da igual que sea Hamilton, Alonso, Dios, me da igual. Estas cosas, tío, o sea, es por tu salud, no es por un capricho de me apetece. Me apetece que en vez de estar en tu motorhome bebiendo Coca-Cola, estés aquí respondiendo preguntas y en una maquinita 1 hora. Es por tu salud, tío, o sea... Y me cuesta increíble que no haya sido la primera vez y la FIA pues aproveche el caso de Hamilton para decir, oye, a la siguiente ya palo, ¿no? No, tío, palo ya, palo ya. Yo en esto, bueno, antes de nada, Emma, perdona, no lo decía por ti, ¿eh? O sea, no decía por ti que hayas traído el caso de Hamilton porque es Hamilton, sino en general, porque, o sea, nosotros traemos lo que nos llega, ¿no? Ya, sí. Es decir, esa excepción no lo decía por ti, sino en general por la FIA y por los medios también. Pero yo, o sea, a mí, hombre, yo lo de quitarle la superlicencia me parece un poco grave, pero y en estos casos siempre digo lo mismo. O sea, haz que las cosas, que la responsabilidad, por así decir, o el que le tenga que echar la bronca, o el que se cuide de que se cumplen las normas, no sea el piloto, que sea la escudería. Y entonces, si resulta que tú le quitas puntos del Mundial de Pilotos y del Mundial de Constructores, estoy convencido que Mercedes va a hacer porque Hamilton vaya donde tenga que ir cuando tenga que ir. Sí, si no te digo que no, pero ya como individuo, en este caso personificado en Hamilton, tío, o sea, te acabas de dar un leñazo, estás diciendo que por poco te rompes la espalda y no vas a ver al médico, tío. ¿Qué tienes medio? Que el médico te diga, no, tío, pues sí, tienes una vértebra mal, igual no corres en la siguiente, Bueno, tío. Emma, Es tu o sea, salud. ya, pero yo qué sé, ¿cuántas personas fuman? O sea, Ya, joder, bueno, lo pero... sabéis. Yo, cuando estaba en el hospital tal, me hacía cruces de que veía compañeros de habitación, bueno, no de mi habitación, pero vamos, fumando. Es que no, o sea, no me entraba en la cabeza. Entonces, yo qué sé, cuando son temas de salud, pues es que somos tan inconscientes, temas de salud y en otro tipo de temas, ¿no? Que no me parece tan extraño, la verdad, ese tipo de cosas. Pero sí que, mm, obviamente, eso es muy poco profesional. Debería también, simplemente, aunque no le parezca necesario, simplemente por cumplir la normativa que para algo está, debería ir. Él y cualquier otro piloto. Pero es que yo lo que haría, o sea, como decía, es, digamos, de alguna forma, traspasar la responsabilidad de que se cumpla a las propias escuderías, porque los pilotos le van a hacer más caso a las escuderías que a la FIA. Sobre todo con el tipo de sanciones que hay, ¿no? Que son, básicamente en estos casos, bueno, no sé si, o sea, por reglamento a lo mejor es que incluso son puntos en el carné. De todas formas, cambiando un poquito de tema, aunque siguiendo en lo que es el accidente, yo os quería preguntar, porque yo no lo tengo claro, ¿eh? O sea, cuando ocurren estas cosas, que digamos, el que causa el accidente, reconocido por el propio piloto, es decir, reconocida esa culpabilidad o esa responsabilidad en el accidente por el propio piloto.
y ese piloto queda fuera de carrera, es decir, da lo mismo sancionarlo con 5 segundos que con 10. ¿Es normal o sabéis bien que no se le sancione? ¿O por el contrario, aunque no sirva para nada, entendéis que debería sancionársele? Ojo, Porque es que... ojo que se le podría aplicar para la siguiente carrera. No, yo Bueno, ahí me da igual. En yo mi lo digo caso, más que nada porque es que creas precedentes. Es decir, sí, a sí, partir sí. de ahora pueden decir, no, es que yo he hecho lo que ha hecho Hamilton y a Hamilton no lo sancionan y a mí porque me van a sancionar por esto. De hecho, bueno, ¿Entendéis? yo incluso lo podríamos ver que Hamilton causa una colisión, con lo cual, ¿qué suelen aplicar cuando alguien causa una colisión y es el culpable? 5 segundos, ¿no? Vale, no acabas la carrera, no hay 5 segundos, pues 5 posiciones en la siguiente carrera, o algo así, ¿no? Es cierto que materialmente si abandona no se le puede aplicar en la carrera, pero para, como dice Dani, para eso tiene la siguiente. Se le aplica la siguiente y a correr. Yo en mi caso particular, o sea, porque si estás juzgando lo que pasa después, pues claro, estás jugando, tienes que, yo entiendo, ¿no? Juzgar el hecho en sí, no las consecuencias de lo que pasa, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo por el rollo ese del precedente, ¿no? Del poder decir, no, mira, cuando sucede esto se sanciona. Y que nadie puede decir, no, es que a Hamilton no lo sancionaron. No, o aunque no esté contemplado ese traspaso de sanción de una carrera a otra, porque esta no la ha acabado. Aunque eso no estuviese contemplado, que no lo sé, no he mirado en el reglamento. Pero desde luego, el tú decir que no se toman acciones porque es un lance de carrera, o sea, vale, está fuera, Claro, ha claro, quedado fuera, abandonado, no lo vas a si sancionar con decides que 5, es con un 10 lance, segundos. si dices que es Claro. un lance, no hay nada, ¿verdad? Es como, no sé, si en el fútbol pues alguien hace una entrada merecedora de cartón amarillo, o sea, de que o cartón rojo, o que lo echen, y claro, lo que pasa es que al que le hacen la entrada no le pasa nada, puede continuar el partido, el que la hace se lesiona y tiene que irse. A ver, no sé, o sea... Dani, en ese Tiene, caso... tiene que haber algo, ¿no? Tiene No, que... pero fíjate, en ese caso, por lo que tengo entendido yo, en ese caso, en el fútbol, si, Sí, bueno, digamos, lo sacan del campo en camilla, no le pueden sacar tarjeta, porque, por lo que tengo entendido, para que te saquen tarjeta, tiene que el jugador ponerse de pie. Es decir, no le pueden sacar tarjeta mientras está en el suelo. Creo, ¿eh? No sé qué Pero es. bueno, esto es o un sea, off-topic, muy off-topic, ¿eh? es por poner un ejemplo, ¿no? No, O sí, 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 sea, no, sí, y además entendía perfectamente, y además entendía, Dani. me refiero Sí. a eso, ¿no? O sea, puedes no tener capacidad para sancionar, pero sí para decir, ¿sabes? Para que no quede el precedente. Decir, ha sido culpa de Hamilton, efectivamente, a causa de una colisión, efectivamente, dentro de las normas no está reflejado que pueda ponerle sanción. Pero ha sido, si hubiera seguido, sí que se la ponía. Vale, ya está. O sea, ese lance de carrera, ese ir a por todas y si te quedas fuera, pues te quedaste fuera. Si no has hecho una animalada, ¿no? Porque obviamente luego si haces una animalada te pueden quitar los puntos del carnet. Pero si vas a por todas y te sale mal y te llevas a alguien por delante, pues como tú te has quedado fuera de la carrera, pues ya no te sancionan, ya no tienes la culpa, que luego no haya cosas al revés, ¿no? Que el que la hace continúe, imaginemos que Hamilton continuase y que Fernando se quedase fuera, ¿qué pasa? O sea, ¿no es lo mismo? ¿No es exactamente lo mismo, salvo que el resultado implica que el que lo ha hecho queda dentro y el que lo ha sufrido se queda sin puntos, se queda sin hacer, o sea, sin completar la carrera? No sé, por lo menos, aunque no continúe Hamilton la carrera, que se diga es culpa de Hamilton, sería sancionable. No está recogido esto en el reglamento o no vamos a tomar acciones en la siguiente carrera, porque ya ha quedado fuera. Pero decir que sí, o sea, que a nadie se le ocurra hacer esto, porque como quedéis en carrera, es sancionable. Bueno, aquí en este caso concreto vieron que era un lance, ¿no? Porque de hecho ni lo investigaron, o sea, dijeron, no es necesario investigarlo, con lo cual lo vieron como un lance y para adelante, aunque yo os confieso
que me temía la sanción para Alonso. No me preguntas por qué, pero ya me estaba temiendo que a Alonso le iba a cascar una sanción. Afortunadamente no fue así y pudo acabar quinto, que creo que es la segunda vez que repite el quinto puesto esta temporada. Creo, igual me estoy equivocando, pero ha sido uno de los mejores puestos con la ayudita de Leclerc de última hora que de Fernando este fin de semana. Hombre, durante la carrera es normal, que, que lo temieses, pero yo me imagino, o sea, que las declaraciones que hizo Hamilton fue al poco de tener el accidente, o sea, cuando reconoció la culpa, con lo cual la FIA sí que hubiese hecho un ridículo enorme si sanciona a Fernando cuando después Hamilton, pues eso, reconoció que había causado él la colisión, ¿no? Pero vamos, durante la carrera sí que no me extraña que lo pensases, porque como no, es que iba adelante, joder, vale, iba adelante, pero lo que no puede hacer Fernando es desaparecer. Por cierto, en esta carrera vimos la vuelta del Porpoise manifestarse un poquito más de lo que venía siendo habitual en las carreras previas, pero ninguno dijo esto es gravísimo, nos estamos muriendo, ¿no? Con lo cual, pues, lentejas, las tomas o las dejas, pero sí que vimos un poquito más de lo que veníamos viendo en las carreras después de que se montó todo el lío en Azerbaiyán. Y eso que levantaron los fondos, ¿no? Sí, bueno, lo de levantar es para el próximo año, ¿no? Cierta zona del fondo hay que elevarla y aquí han Pero establecido... las declaraciones de Helmut Marko agradeciéndole a Ferrari y todo eso, porque al final, bueno, perdón, no, lo estaba diciendo bastante mal. Agradeciendo que gracias a las protestas, entre comillas, de Mercedes, que se levantase el fondo porque a ellos les fue bien. Pero eso es por esto de que se dice que Estoy mezclando cosas, vaya. Red Bull y Ferrari estaban utilizando los puntos donde se mide cuánto gastas del fondo, pues estaban utilizando ahí una historia para... es que explicado así en audio no se entiende, pero estaban utilizando ese punto de control para que el fondo flexara, con lo cual si flexa, pues puedes sellar el fondo, ¿no? Y ganar ventaja, vaya, ¿no? Y aquí venía... Lo que dices es que, o sea, sellar por los laterales con las turbulencias, bueno, Sí, sí. como sea eso, entonces el fondo plano o el efecto del fondo plano es mayor Sí, que en el haces más caso carga de... y vas más Ujú. rápido, ¿no? Y aquí pues salía esto, una directiva técnica y no sé qué historias para que esto no se produjera, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Y por esto de que decía Marco, mira tú por dónde que nos has estado jorobando aquí dando la tabarra de que tal y igual ha sido una de las razones por las que nosotros hemos arrasado, ¿no? Vamos, que yo oía campanas, pero no sabía por dónde, vaya. Bueno, está un poco relacionado también, ¿no? Ujú. Y después también buenas carreras de Vettel, Gasly y Albon, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno de ellos, ¿no? Aston Martin, pues es a día de hoy, uno de los peores equipos de la parrilla, y ver que Vettel en un momento dado estuvo rodando quinto, por ahí creo, al final acabó octavo, pues mira, ni tan mal. Gasly salía desde pit lane, pues al final acaba noveno, o sea que teniendo en cuenta que también Gasly lleva una temporadita con el AlphaTauri con unos antibajos importantes, pues bien. Y Albon que clasificó muy bien y al final se llevó un puntito aguantando ahí a la jauría que venía detrás de Stroll, Norris, Tsunoda y Guan Yuzu y Ricardo, o sea que al final aguantó ahí como un león y se lleva un puntillo. Y por otra parte, McLaren, pues, ostras, McLaren mal, ¿eh? En su lucha con Alpine, desde luego Alpine se consolida una carrera más como cuartos en el Mundial y McLaren, pues, está perdiendo fuelle. Ya no es que Ricardo, pues, estamos viendo el Ricardo de McLaren. Es que Norris tampoco puede sumar, aunque sea un puntillo, le está costando, o sea que... Y mira que Norris,
creo que puede ser el único piloto fuera de Red Bull, Mercedes y Ferrari que haya sumado un podio en este año. Creo que por ahí van las cosas. No sé con ese podio que consiguió en Imola siendo muy mal. O sea que es cierto que McLaren empezó como empezó, pero llegó al podio de Norris y en el campeonato Norris tiene una buena tajada de puntos, pero en esta última parte de ciclo de campeonato, pues le está costando conseguir puntos. Viendo un poco esa clasificación que dices, ¿no? Digamos que tenemos los 2 pilotos de Red Bull, los 2 de Ferrari, los 2 de Mercedes y el séptimo piloto es Lando Norris, pero desde luego se ha ido deshinchando porque ya prácticamente tenemos encima a Esteban Ocon y que las actuaciones del francés pues también están dándole puntos. Y tenemos también por detrás a Fernando Alonso. De continuar en esta línea, seguramente Lando Norris, viendo lo que le viene detrás, pues estos 2 pilotos, los del equipo Alpine, seguramente pues quedarán por delante de él en la clasificación general. A ver, no es que, porque ahora estoy viendo las carreras anteriores, sí que Norris sí que ha sumado puntos, pero claro, el temporadón que hizo el año pasado y tal, y ahora lo ves que, por ejemplo, en esta carrera, que no es la primera vez que Norris también le cuesta. A veces McLaren se equivoca en la estrategia, que no sé si este es el caso, y lo meten, sale 15º y después no es incapaz de sumarse al carro de volver a entrar en puntos. Pero bueno, Norris sigue, a diferencia de Ricardo en las carreras anteriores, sí que ha conseguido traer puntillos al casillero de McLaren. No con tantos puntos como logrado el año pasado, porque bueno, lo del año pasado pasa una vez en tu vida, ¿no? Teniendo en cuenta el material que llevaba Norris, pero este año de momento Alpine le está comiendo la tostada a McLaren. No sé si... Sí, yo es que creo que la diferencia principal es esa, o sea que está mucho mejor este año Alpine que McLaren. Lo Y cual no sé tampoco, o sea, si... sobre todo que McLaren está mal, porque es que ese es el problema, jolín, que es que ni siquiera entraron en los puntos. Cuando al menos en clasificación Norris se va defendiendo. Está ahí en la pelea con los alpines siempre, ¿no? O sea, Sí, eso sí, en clasificación Norris tiene pero luego llega más puntos. la carrera y Alpine es muchísimo mejor, vaya. Que tampoco es que vaya muy sobrado Alpine, tampoco es que vaya, digamos que en lo que es el pelotón del resto, ¿no? Quitando los 3 de arriba, no pelee con el resto o no le puedan hacer pupa, porque sí que de vez en cuando lo pasa mal con respecto a otros pilotos, pero yo creo que es un cuarto equipo muy claro ahora mismo Alpine, ¿no? Y McLaren va de más a menos, con lo cual, sobre todo lo que son las tendencias, es que no son nada halagüeñas para McLaren. Tampoco Sí. creo, además, que todos los líos en los que se está viendo metido el equipo con este tema de contratos favorezca demasiado y a ver. Que la verdad, con esto de Ricardo, evidentemente le preguntaron a Norris y a mí un poquillo me sorprendieron las declaraciones de Norris, sobre todo un poco comparándolas lo que fue también cuando fue la despedida de Carlos Sainz, porque cuando se fue Carlos Sainz, Norris es, bueno, entre comillas le daba un poco tristeza, al menos eso de cara al público, ¿no? De igual internamente dijo, hostia, se va un marrón menos, ¿no? Pero al menos de cara públicamente, pues sí, un poquito triste, hemos hecho muy buenas migas, no sé qué. Y en cambio ahora con Ricardo, no sé si es que ha cambiado su forma de pensar o qué. Dijo, mira, a mí lo que haga Ricardo, pues es su problema, yo voy a lo mío. ¿Escuchasteis ¿cuándo fue? La semana pasada puede ser, el podcast de la Fórmula 1, el oficial. Es que el invitado era Norris y le preguntaron precisamente sobre este tema y comentaba, o al menos, vamos, yo el resumen que os puedo hacer
es que no tienen feeling. O sea, Norris reconocía que no había feeling con él. O sea, que, digamos, los gustos, las aficiones que tenían uno y otro eran totalmente diferentes, ¿no? Y que, sin embargo, con Carlos Sainz, pues que coincidían en muchas cosas. Que coincidían en el golf. Al parecer también Norris está súper viciado con el tema del golf. Y Sí, sí, sí. con la música, con otra serie de cosas. Y decía que con Ricciardo, que es que no encontraban nada a mayores Tiene sentido de- entonces Sí, la película. sí. Y luego, sobre todo, también que hay una diferencia de edad. Son Mm, generaciones Sí. diferentes. Entonces, también no sé si recordáis en el... Bueno, no sé si lo llegasteis a ver. ¿Llegasteis a ver ¿cómo se llama? Lo de Lo de Netflix. Netflix. ¿Llegaste a ver No. esta última Drive to Survive temporada? aún no he visto la última temporada. Bueno, yo me la acabé. O sea, tardé, pero me la acabé. Y en un momento dado también el Norris confiesa eso. O sea, que no sé por qué demonios tiene que estar preocupado porque a su compañero de equipo, que es su rival, le vaya mal. O sea, no lo entendía. O sea, se lo comentaba, no sé, a la ayudante que... no sé, cuando van muchas veces a las ruedas de prensa, Sí, su siempre van jefe de acompañados de una prensa, por así persona, ¿no? decirlo. La que le Bueno, pues eso, acompaña o de sea, prensa, sí. justo se lo comentaba a esa chica, creo que era esa chica, ¿no? En un momento dado. Entonces, pues eso. Realmente es que no Y son compañeros de escudería y punto. mira que con Norris y Sainz hubo, bueno, sigue habiendo muy buen rollo entre ambos, ¿no? Y decíamos, bueno, ahora justo le meten a Ricardo, ya verás, se lo van a pasar pipa, no sé qué, tal, pues, joder. Y quizá, no sé si vosotros la visteis, pero sí que Ricciardo, justo cuando se anunció que no continuaría en McLaren, un Ricciardo que todos tenemos esa imagen suya de tipo afable, de bromista, de siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Habiendo visto esta imagen siempre de Ricciardo, pocas veces un lado más triste o más, no sé, más apagado, sí que me llamó la atención que publicó en sus redes sociales un vídeo que, si no lo habéis visto, pues, ahí seguramente lo tendrá. Yo lo vi en su Instagram. eh, y la verdad es que, bueno, o sea, eh, es un vídeo muy correcto. No dice, pues McLaren me hizo tal historia. No, o sea, hemos decidido esto, no voy a continuar y tal. Pero bueno, que la actitud que tiene y la forma de contarlo es bastante triste. No porque rompa a llorar, sino por ese contraste que tiene entre la imagen que tiene siempre de Dani Ricciardo sonriente, de oreja a oreja la sonrisa, haciendo bromas y tal, y es un vídeo, no sé, o sea, me llamó bastante la atención, ¿no? Cuenta que, bueno, que lamentablemente, que pues lo típico, ¿no? De que los resultados no han acompañado, no es lo que esperaban, ni unos ni los otros, etcétera, etcétera. Bueno, Pero bueno, si no lo habéis visto, sí, a mí me el llamó vídeo bastante la atención. que anuncia que se va, ¿no? Sí. Que va de McLaren. Hombre, yo creo que a pesar de que se lleva una buena talegada de millones por el año que le quedaba de contrato en McLaren, pues saber que te despiden, porque esto al final de cuentas es un despido, ¿no? Pues a nadie, a salvo que estés a malas en ese sitio, pues a nadie le mola, ¿no? A pesar de que te lleves en este caso de Ricardo una indemnización del carajo, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de que Ricardo problemas antes de recibir la indemnización tampoco iba a tener, o sea que... Y si el tío... Y que además, perdona que te interrumpa, Emma, las circunstancias, que no es que lo echen porque no se lo tenga merecido, entre comillas, vamos, ¿no? O sea, claramente el despido responde a una a un bajo rendimiento que por mucho que se quiera engañar a él a sí mismo, que tampoco creo, o sea, él mismo tiene que ser consciente de que, pues eso, del bajo rendimiento que está demostrando. Y no solo un año, sino que van dos. Es Y, decir, y después no te ves... echan por razones ajenas o Sí, no, yo soy bueno. sí. No, o sea, es Que que igual lo encima hubiera te echan... preferido, viendo las circunstancias, ¿no?
Pero después ves como Gunther Steiner, el team principal de Haas, le preguntan, oye, que Ricardo está libre, ¿os va a interesar? Y el tío dice, bueno, cuidado, porque si lo echan de McLaren será por algo. O sea, tampoco nos... Claro. Vamos a estudiar las circunstancias. Si en Haas ya te cuestionan, tío, pues ya... yo no sé, si escucho eso estaría un poco hundido en la miseria, francamente. Sí, sí. O sea, no tiene que estar pasándolo nada bien, ¿eh? O sea, tiene que ser... Uf, o sea, Y mira que con venimos eso, en el caso de Ricardo, venimos rollo que se ha hecho muy popular también en el fútbol de la decisión de Ricardo. ¿Dejará Red Bull? ¿No dejará Red Bull? Que eso fue fruto protagonista de algún episodio de Drive to Survive, no sé si la segunda temporada o incluso la primera. Y finalmente abandonó a Red Bull, ¿no? Pero pasamos de eso a ahora, que igual se queda fuera, ¿no? Y después otro equipo que también que está bajando bastante con respecto a lo que fue la primera parte de la temporada es Alfa Romeo, ¿eh? Tanto, mira que era habitual ver a Bottas en las primeras carreras de la temporada darle stop a Mercedes. De hecho, iba siendo habitual verlo luchar con Hamilton. Y ahora Alfa Romeo ha dado un paso hacia... Ha perdido bastantes enteros, ¿eh? Tanto el sí, propio Bottas como Wang Yuzu les está costando. No sé si esto es fruto del límite presupuestario, yo qué sé, o bueno, pues somos Alfa Romeo Sauber y nuestros mejores llegan hasta donde llegan y pues esto es lo que hay. Empezamos bien el año, pero ahora pues todos los equipos mejoran y nosotros no. Y es lo que hay. yo creo que esa debe ser la razón. De todas maneras, por ejemplo, en esta carrera, a Bottas lo sacaron de la pista. Sí, es cierto que intentando evitar a Latifi, pues el tío se comió la peor Sí. parte, ¿no? No sabemos exactamente qué hubiera sido, pero tampoco daban la sensación de... Antes era habitual verlo en la Q3, ahora ya también empieza a ser muy, muy raro, con lo cual, pues efectivamente. No recuerdo, o sea, la verdad es que tampoco es que estoy muy atento a estas cosas, pero me da la sensación de que hace mucho que no trae mejoras el Alfa Romeo, con lo cual bien puede ser lo que estás comentando, que se hayan quedado sin dinero, o que estén pensando ya en el año que viene, o Mm. no sé, pero sí que es una pena, porque vamos, al principio de la temporada dieron carreras bien interesantes, sobre todo como dices, o sea, me acuerdo eso, de las peleas casi era el morbo, ¿no? De verlos peleando de tú a tú sin ser compañeros de equipo y viendo que a veces incluso le ganaba Bottas, ¿no? A Hamilton. Porque además Hamilton tampoco tuvo un comienzo demasiado bueno de temporada, con lo cual, pues sí que se echa de menos esas imágenes, la verdad. Al menos Bottas está feliz, ¿no? Una cosa no. En Mercedes estaba un poco amargado y vi aquí, pues, no tiene rendimiento. O sea, ha cambiado la Es amargura. cierto. ¿Os fijáis? O sea, bueno, igual es cosa mía, pero yo creo, no recuerdo tanto, o sea, tanto vídeo graciosillo y tanta coña marinera en Instagram y por ahí de Botas como desde que dejó Mercedes. Sí. Ha cambiado estar amargado, pero tener un coche competitivo por estar feliz y no tener un coche tan competitivo. Al menos, Pensándolo en lo que es la vida, oye, hombre, cuantos más años seas feliz, mejor. ya ha ganado tal, otra cosa fuera que la situación fuera al contrario, ¿no? Aquí se ha dado que el tío ya ha ganado, tal, lo intentó, no ha podido ser. Pues mira, yo ya está en plan Alonso, por así decirlo, ¿no? O Kimi o uno de estos. Mira, yo pues lo que me aguanto y todo lo que venga, pues bienvenido sea. Bueno, no sé si queréis añadir una cosa más del Gran Premio. Si no, pues revisamos cómo queda el campeonato. Entonces, tendríamos a Verstappen, como ya las últimas carreras, en primera posición, destacadísimo, 284 puntos. Por detrás de él viene Sergio Pérez con 191 puntos. Luego vendría Charles Leclerc en tercera posición con 186. Pocos le saca a Carlos Sainz, que es cuarto, que viene con 171 puntos, 15 puntos de diferencia ya entre compañeros. Quinto sería George Russell con 170.
Sexto sería Hamilton con 146. Russell ha sido al inicio de temporada más, bueno, ha conseguido mejores resultados y ha sido, digamos, durante esta temporada bastante más constante, pero Hamilton viene de menos a más y ahí está cogiendo a su compañero de equipo. Eso, nos separan prácticamente pues 24 puntos. Luego, en séptima posición, como decíamos antes, Lando Norris con 76. Detrás viene Esteban Ocon en octava posición con 64. Noveno es Fernando Alonso con 51 puntos. Aquí Ocon y Alonso también se van acercando poco a poco. La diferencia de Ocon a principio de temporada era bastante mayor con Fernando Alonso en cuanto a, bueno, menos en porcentaje, ¿no? Obviamente los puntos al final se van acumulando y ahora pues tienen bastante más los dos. En décima posición viene Valtteri Bottas con 46. Luego décima es Kevin Magnussen con 22. Con 20 puntos en decimosegunda posición viene Sebastián Vettel. Décimo tercero es Dani Ricciardo con 19. Décimo cuarto Pierre Gasly con 18. Décimo quinto Mick Schumacher con 12 puntos. Décimo sexto Yuki Tsunoda con 11. Décimo séptimo Su Guangzhou con 5 puntos. Décimo octavo Alexander Albon con 4, los mismos que tiene Lance Stroll, que es décimo noveno. Y vigésimo es Latifi con 0 puntos. Vigésimo primero Nico Hülkenberg, que ya no está corriendo, pero bueno, sí, con 0 puntos también. Y en cuanto a constructores, destacado también Red Bull con 475 puntos. Por detrás viene Ferrari con 357. Tercera posición para el equipo Mercedes con 316. Como decíamos, se acerca, están consiguiendo buenos puntos y ahí está el equipo Mercedes, que poco a poco se acerca a Ferrari. Cuarta posición es Alpine con 115 puntos. Quinta posición, McLaren Mercedes con 95. Sexta posición, Alfa Romeo con 51. Séptima, Haas con 34. Octavo, Alfa Tauri con 29. Noveno, Aston Martin con 24. Y en décima posición está Williams con 4 puntitos nada más. Como decimos, las cosas están... Bueno, hay ciertas zonas ahí de lucha entre varios equipos y varios pilotos y veremos un poco cómo evoluciona esta segunda parte de la temporada. Y la siguiente cita, como decíamos al principio de todo, serán los Países Bajos, que se celebrará este próximo fin de semana bueno, pues un día, pues esto se va a publicar prácticamente el jueves. En un día estaremos ya con los libres 1. Emma, los horarios típico europeo. Sí, cuidado porque no son los horarios que están siendo habituales en las carreras en Europa. Hay una ligera modificación. Imagino que viene derivado porque como coincidimos en fin de semana con MotoGP, imagino que han ajustado y tal, ¿no? Y de ahí que no sean los mismos horarios que, por ejemplo, este pasado fin de semana en Bélgica. Mira, a mí ya me pillaban. De tal manera que los primeros entrenamientos el viernes son a las 12:30, los segundos entrenamientos son a las 4 de la tarde, los terceros libres el sábado a las 12, la clasificación a las 3 y el domingo la carrera a las 3. Esto en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Neumáticos, por aquí Pirelli lleva la gama más dura, C1, C2, C3. Y con respecto al DRS, en principio tenemos una novedad y es que la FIA va a probar, al menos en los primeros libres, tener una zona de DRS, bueno, lo que oficialmente es la segunda zona de DRS, poder activarla antes de lo que es la curva 14 en el circuito de Zandvoort. Esta peraltada que se formó fruto de la reforma en Zandvoort y tal, para que se pudiera adelantar en la curva número 1, pues el año pasado no se atrevieron a poner el arranque del DRS antes de la peraltada esta, y este año lo van a probar al menos en los primeros libres. Y dependiendo cómo salga, pues se
se quedará así a lo largo del fin de semana. Y después la otra zona que tiene de DRS el circuito de Zandvoort, pues es entre la curva 10 y 11. La verdad es que hay poco donde poner DRS aquí en Zandvoort, que como vimos el año pasado es un circuito muy estrecho y sí que hubo adelantamientos el año pasado. Yo diría que me sorprendió que hubiera tanto cambios de posiciones, dio lugar a adelantamientos y bueno, pues vamos a ver si este cambio en la peraltada del DRS se queda o no y qué influencia tiene eso en la pista. Y después también un comentario, imagino que aquí, como no puede ser de otra manera, veremos otro año más las gradas petadas de color naranja aquí en Zandvoort, cosa que también vimos este fin de semana en Bélgica, que aquí en Bélgica, como especial, lo quiero señalar porque venimos de lo que venimos el año pasado, donde justamente la afición ahí que fue a Bélgica se comió una vergüenza y mira, un año después las gradas estaban petadísimas de gente y daba igual que, bueno, afortunadamente fue buen tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vinimos del año pasado. Pero aún así, si hubiera llovido, las gradas hubieran estado petadas igual, yo creo. O sea que en ese aspecto, ya desde hace bastantes meses que dijimos que a partir de cierto punto del campeonato las gradas iban a estar petadas en todos los circuitos y de momento se está cumpliendo. O sea que en ese aspecto, pues lo han conseguido. El campeonato ha conseguido llenar las gradas. Imagino que ha influido mucho el factor Verstappen, porque se ve un color naranja tremendo en todos los circuitos a los que vamos y sobre todo si son de influencia cercana a Países Bajos, pues ya ni hablamos. No, desde luego se está moviendo mucho la afición de Verstappen en este periplo europeo, donde muchos circuitos pues quedan en un radio de un par de horas desde Países Bajos y, bueno, está ayudando bastante también la posición que tiene Verstappen y cómo está dominando y que, bueno, pues difícil es que como aficionado no vayas a una carrera y que no la esté ganando Verstappen, ¿no? Desde luego, bueno, pues ahí está esa marea naranja que comenta Emma. La verdad es que no me acuerdo demasiado, pero creo recordar que me había llamado la atención de este circuito lo bonito que resultaba en la tele, los planos, los tiros de cámara y todo esto. Creo recordar que me habían resultado especialmente agradables a la vista. Tengo curiosidad por volver a Sí, verlo. ahora acuérdate, este tiene la playa al lado. De hecho, puede influir eso en la pista porque según cómo sopla el viento arrastra arena al circuito. Y bueno, es una zona turística súper, ¿no? No, pero creo recordar que era como orográficamente tenía, o sea, muy sube-baja Sí, sí, y... es de estos circuitos a la antigua que aprovecharon adaptaron el circuito al relieve de lo que tenían, al contrario de lo que vivimos en la época Tilke, ¿no? Y es un circuito pues, a la antigua, ¿no? Pero a mí, ya digo, me sorprendió el año pasado que era posible adelantar porque viendo a priori decías, hostia, aquí esto igual es un circuito Mónaco 3, ¿no? Ya tenemos Mónaco 1, Hungría 2 y ahora esto sería Mónaco 3. Y no, pues sí que hubo sus adelantamientos y las zonas peraltadas, pues porque también en la 3 también hay una zona peraltada bonita, pues dan su juego, dan su juego. Parece que no, pero tiene su chispa Zambor. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más o ya podemos ir cerrando un podcast que, bueno, se nos ha ido a una duración bastante interesante. Emma, Juan, ¿alguna cosilla más? No, bueno, pues cerramos aquí agradeciéndoos una semana más que hayáis estado con todos nosotros y simplemente, nada, daros las gracias y recordaros que nuestra página web es desdevox.es. Os dejo con mis compañeros. Un saludo y hasta luego. En Twitter nos encontráis como @desdeboxes si nos queréis mandar un mensaje utilizando la red social del pajarito y también si
nos queréis comunicar algo y hablad con la gente del grupo de Telegram, pues podéis acceder a él mediante la dirección t.m/desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, pues eso, que segunda carrera consecutiva de estas 3 que tenemos seguidas tras el parón vacacional, y yo me lo pasé bien, al menos este último fin de semana viendo la carrera de Bélgica. Ojalá que también nos lo pasemos bien todos y todas en Zandvoort. Venga, no me enrollo más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Oye, por cierto, ¿vosotros visteis el restaurante ese en el alto de una grúa que salió? Hostia, sí. Qué majalilada fue esa.